Mientras tanto, en Caracas, dirigentes de la oposición acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral para seguir clamando por celeridad en el proceso de referendo revocatorio. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano. Daniela, adelante. Buenas tardes. Básicamente lo que exige la oposición es que no se repiten las condiciones en las que se recogieron las firmas del 1% en la primera fase del referendo revocatorio. Ellos solicitan que se activen las 40.000 máquinas en 14.500 centros de votación para que aproximadamente 19 millones de ciudadanos puedan acudir a solicitar, si así lo desean, el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Se esperaba que esta semana el Consejo Nacional Electoral, entre el 14 y el 16 de septiembre, emitiera un pronunciamiento para anunciarle al país la fecha del inicio de recolección del 20% de las firmas y en qué condiciones sería. Se pudo conocer que el día de hoy, pasadas las 2:30 de la tarde hora local, va a haber un directorio y allí se va a discutir este tema, pero se desconoce cuándo lo anunciará el Consejo Nacional Electoral al país, si será mañana, si será el viernes o si se tomará más días. Hemos venido al Consejo Nacional Electoral a consignar una propuesta detallada de dónde queremos y cuántas máquinas mínimas nosotros queremos para lo que significa la recolección del 20%. Nosotros debemos insistir en un planteamiento que es muy claro. Es el derecho del pueblo de Venezuela a revocar en el 2016. Es el derecho de más de 19 millones, ciento y pico mil de venezolanos que tienen derecho a ser protagonistas del proceso del 20%. El Consejo Nacional Electoral está en la obligación de garantizar la infraestructura para que si los 19 millones quieren poner su huella, puedan hacerlo. Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, reiteró la convocatoria para este viernes, una protesta en los principales estados del país para exigir las condiciones de recolección de firmas al Consejo Nacional Electoral. Detalles de estas movilizaciones se ofrecerán en horas de la tarde. Con esta información desde acá, desde la sede del CNE, me despido. Volvemos al estudio. Pues muchísimas gracias, Daniela, por toda la información. Como ven, uno de los puntos más importantes ahora mismo en Venezuela, el CNE, se sigue protestando, los venezolanos siguen con más fechas para salir a marchar exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro que se dé ya la fecha exacta para ese referendo revocatorio y la validación de ese 20% de las firmas que está exigiendo en estos momentos la oposición. Jesús. Dos momentos importantes de esta semana, Eva, de cara a lo que pueda pasar el día 16, que es el próximo viernes. Recordemos que la oposición ha dicho que todas las noches, la noche de hoy, el día de mañana y el viernes, se haga un cacerolazo nacional. A las 8 de la noche van a salir a tocar las cacerolas. Adicional, se espera que mañana haga público el CNE, lo que veníamos recibiendo el reporte, ese cronograma para la validación del 20% restante en el proceso del referendo revocatorio, y el 16, esa gran marcha que ha dicho la oposición en cabeza de Chugo Torrealba, que sería de unas 12 horas. Así es, 12 horas donde, pues, si nos atenemos a todo lo que ha pasado en las últimas marchas, se espera que vayan a ser unas marchas masivas donde todos los venezolanos, como dices, además es en toda Venezuela, se lancen a las calles precisamente para exigirle a Nicolás Maduro que ese referendo revocatorio tiene que darse este año. Toca ver cómo se van a tomar los venezolanos la noticia de que, pues, la oposición se ha estado reuniendo al menos ya 2 veces con el gobierno de Nicolás Maduro para tratar, dicen ellos, de adelantar esa fecha del revocatorio y de exigirle al gobierno ya de una forma estable y firme que se tiene que dar. Vamos a establecer contacto en vivo en Caracas con Timoteo Zambrano. Él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, es dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, quien estuvo presente en esas reuniones con el chavismo. Diputado Zambrano, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en NTN 24 y primero preguntarle ¿por qué se enteran los venezolanos de estas reuniones por boca de Nicolás Maduro? ¿Por qué no se dieron a conocer en el mismo momento que se hacían? ¿Por qué era importante para ustedes mantenerlas guardadas en secreto? Hola Eva, bueno, gracias por la entrevista. Bueno, eso es un tema menor, ¿no? Yo creo que lo importante es la intención que hay de trabajar temas de coyuntura. Uno es el poder lograr condiciones aceptables en materia de la recolección del 20%, como tú sabes, para activar el referendo revocatorio. Y el otro punto de coyuntura, que era interés del gobierno, tenía que ver con la cumbre de los no alineados. De tal manera que no es una reunión pautada en términos de toda la temática, todo el temario que hemos preacordado en la reunión del 19 de mayo en República Dominicana. No se trata de esa. Ojalá se hubiese tratado. Hemos abogado muchísimo porque
avancemos en el diálogo político. Esto era un tema de coyuntura, como fue un puente, una línea caliente, el día 31, con miras a la gigantesca marcha que se celebró el 1 de septiembre, que salió muy bien. De tal manera que esto generalmente puede ocurrir cuando hay estos grandes eventos. Diputado, insistir un poco en el tema que le plantea Eva y en el sentido de por qué no hacerlo público el día viernes y más allá, si el día viernes que empiezan esas reuniones, la MUT en pleno tenía conocimiento de lo que ustedes iban a adelantar el día viernes y sábado, como lo informó Nicolás Maduro el día de ayer. Y si esto no deja quizás una duda de que la MUT o la oposición en Venezuela está dividida. No, eso no hay duda, no hay que caer en las leyendas urbanas. En lo absoluto hay ningún tipo de división interna. Teníamos unos puntos clarísimos que tenían que ver con, como primer punto, el referéndum revocatorio, básicamente la recolección de las condiciones para recoger el 20%, había el tema de los no alineados y el tema del diálogo. No había otra cosa, ¿no? De tal manera que, ¿para qué ahondar en algo que no existió? No le veo que eso sea útil para nada. Se la pego a otra que quiero hacer. Preguntarle, diputado, por parte del gobierno, quiénes estaban allá y sobre todo, ¿se pudo adelantar algo? ¿Me escucha, diputado? ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí te escucho. Bueno, no, estaban 4 del gobierno y 4 nuestros. Los del gobierno, como ustedes conocen por la información que hay en los medios, estaba Elías Jaguar, estaba Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Roy Charleton. De tal manera que eran los que estaban por el lado de ellos, con el mandato, me imagino, debido del gobierno y nosotros con nuestro mandato. Preguntarle, ¿se pudo adelantar algo? ¿Qué fue lo que se habló en esa reunión? ¿Y si vale la pena, además de las marchas, seguir con esas reuniones? No. ¿Se adelantan puntos? Bueno, fíjate, yo creo que un gran ejemplo lo tenemos en Colombia, ¿no? Creo que ustedes deben estar contentos con lo que está pasando en Colombia. De la guerra, y en el marco de la misma guerra estaban negociando. Ustedes tuvieron una etapa que fue secreta y luego la etapa, una vez concluida, definido una agenda, pasaron a la etapa pública. Bueno, en Siria, una guerra devastadora, terrible, las negociaciones son ampliamente abiertas, pero también tuvo una etapa reservada. En nuestro caso, que no es el caso tan grave de estos dos países, nosotros no tenemos una guerra convencional, hay una polarización importante, tenemos 17 años en esa confrontación política y como sabemos, este tipo de confrontación genera crisis económica, desempleo, inflación, en fin, intolerancia, etcétera, etcétera. La mesa continúa con su agenda de movilización, continúa con su política de calle, continúa con el referéndum revocatorio y lograr condiciones que sean eficientes, que sean buenas para avanzar en la recolección del 20% y efectivamente hemos dicho que para lograr esas condiciones se hace necesario el diálogo. No hay un diálogo que quisiéramos, porque el gobierno se niega a avanzar todavía allí, pero sí hay una intención de avanzar en el corto o en el mediano plazo en un diálogo formal, con una agenda, con los mediadores. Hoy hemos tenido la satisfacción efectiva del Vaticano que dice sí, estamos dispuestos a integrarnos al equipo de facilitación y enviaremos las cartas, en nuestro caso la mesa en el día de hoy, y esperemos que el gobierno lo haga en las próximas horas. De tal manera que es calle, movilización para lograr ese objetivo y por otro lado negociación para lograr también ese objetivo. Diputado, el tema de los presos políticos. Ayer escuchábamos a Lilian Tintori desmintiendo una versión que salió en las últimas horas de que Rodríguez Zapatero le había propuesto a Leopoldo López canje por el tema del revocatorio. Y sé que ustedes tocaron el tema del revocatorio en esas reuniones, en esas 2 reuniones. ¿Se planteó también esa posibilidad? ¿Por qué sale esa versión de Rodríguez Zapatero diciéndole a Leopoldo López, canjeemos la libertad por el revocatorio en el 2017?
Mira, Jesús, esa leyenda está desde el mismo momento en que el presidente Zapatero visitó a Leopoldo y yo también lo visité posteriormente. Eso es falso absolutamente y yo creo que hoy ha salido a la luz pública la verdad contada por Lilian, que me imagino que como ella misma lo expresa, se lo ha contado Leopoldo. Es decir, sigue saliendo la verdad de esto. La canalla no se puede imponer siempre, lo que se impone es la verdad, es la transparencia. Nosotros en todo momento el tema de presos políticos, regreso a los exiliados, es una materia que la tenemos allí en orden prioritario, igual que el corredor humanitario, etcétera, etcétera. Pero claro, eso forma parte de toda esta temática que yo les decía que preacordamos el 19 de mayo. No te olvides que en mi partido, que es un Nuevo Tiempo, nosotros tenemos a nuestro líder fundamental, fundador, Manuel Rosales, preso, es decir, que ya lleva 10 meses preso. De tal manera que queremos una política de libertad para todos, absolutamente todos los presos políticos, y en eso vamos a seguir trabajando sin descanso, como lo estamos haciendo. No es necesario, imprescindible, tener las condiciones ideales para debatir el tema, sino que si se nos abre una ventana, por ahí nos metemos a tratar de liberar presos políticos. Pues Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigente además del partido Un Nuevo Tiempo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.